Y eso tampoco me gusta. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a ver los endocrinos que regulan la glicemia, ¿ya? El cerebro. ¿Ya? El cerebro te regula muy bien las cosas. Esto nos va a ayudar en otra partida cuando hablamos del octeto ominoso, que son las 8 causas que nos llevan a volvernos diabéticos. ¿Ya? Sí, hay 8 causas básicas que son el principio fundamental de la fisiopatología de la diabetes. A eso llaman el octeto ominoso. Léanlo, profundícenlo, dominen esos 8 puntos y bueno, es casi la base de todo lo que es la diabetes. Pero bueno, vamos a orar, doctores, y pidamos a Dios que nos acompañe. Vamos a parar los hijos, tenemos gracias a Dios. Están descansados, 70% sábado, pero bueno, estamos aquí a dar lo mejor de nosotros. Te pedimos tu presencia y sobre todo motivación y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mecanismos neuroendocrinos. ¿Qué significa? Neuroendocrinos significa que tu cerebro va a regular la actividad de la glucosa. Y es correcto. A ver, lo vuelvo a analizar. Entendamos. Yo ahora hago una hamburguesa. ¿Sí? Esta hamburguesa va a ir al sistema digestivo. Una vez que llegue al sistema digestivo, los jugos gástricos lo van a degradar. Una vez que sea degradado, pasa a mi duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Pero hasta ahí mi glucosa no ha sido absorbida. Llega a mi duodeno y comienza el metabolismo recién. Pasa por mi intestino y va absorbiendo. Todos mis vasos sanguíneos mesentéricos lo reabsorben, llega a mi sangre y al fin la glucosa comienza a subir. Una vez que sube la glucosa, eso llega a mi páncreas y la glucosa estimula mi páncreas para que secrete insulina. O sea, la glucosa directamente hace que mi páncreas secrete insulina, sí. Pero no te parece muy lento. O sea, tengo que esperar a que pase. ¿Cuánto tiempo en mi estómago hasta que pase en mi intestino tiene que pasar para que yo secrete insulina? Es cuando llega a su pico, creo que en el próximo de media hora. Claro. ¿Media hora de pico de quién? De la glicemia. Claro, normalmente la glucosa, dependiendo del alimento, no sé si han hecho el experimento de la glucosa. Ya han hecho con verduras, frutas y papas fritas. Por ejemplo, ¿quién llega más rápido? Papas fritas. ¿Por qué? Con el tipo de carbohidrato. Ya es un carbohidrato Con alta caloría. ya fácil de asimilación. Sí, lo asimilo más rápido. De hecho, sí, es el componente netamente de asimilación mucho más rápido, ¿no? En teoría. Proteínas. Es más lento y son proteínas. No te va a llevar mucho la glucosa. Lípidos. Tampoco te va a llevar la glucosa. Entonces, por ejemplo, si tú has comido verduras, ¿te va a llevar la glucosa? Tampoco, porque tienen más proteínas, fibras. Lo que quiero que entiendan es que no porque tu glucosa esté bien, tu metabolismo está bien. Yo puedo comer un montón de grasa y me tomo la glucosa y digo, chévere, mi glucosa está bien. Pero no significa que porque tengas cosas bien, tomate tu colesterol y tu triglicéridos será así también. Entonces, vamos a ver una cosa muy interesante. No sé si les ha pasado el experimento lo siguiente. No sé si les ha pasado. Si les ha pasado, no es importante. Imagínate que antes de. A ver, ¿cuál pasó esto? Verduras, papitas fritas y la otra era. Frutas. Ya. ¿Quién se va a asimilar más rápido? ¿Frutas o papas fritas? ¿Quién se va a qué? Asimilar mucho más rápido. ¿Frutas o papas fritas? ¿Quién tiene más glucosa? Papas fritas. ¿De quién se elevó más rápido? ¿Sí? ¿De las papas? Sí. Ya. ¿Y de quién se elevó más lento? ¿Frutas? ¿O de las verduras? Ya. No sé, ustedes. Por ejemplo, miren, yo les comento un experimento que hicimos con unos grupos del anterior y pasó esto. Le tomamos la glucosa, ¿sí? Basal. ¿Y a qué tiempo tenía que tomar la glucosa? Después de 15 minutos, ¿no? Que comió su
glucosa bajó a 76. ¿Ya? Y después, recién a los 30 minutos, ahí se subió a 120. Y después ya subió. ¿Por qué tiene esa caída inicial? ¿Por qué? O sea, yo te acepto, escuchen lo que les digo esto, yo te acepto que esa glucosa en la siguiente debería salir 80, no menos, por lo menos. ¿Pero por qué bajó? ¿No les pasó esto? ¿Ustedes no les pasó? Por el estímulo a nivel central. Sí. Lo veo muy atento. Ya. Pues se refiere a las papas, ¿sí? Papas fritas. ¿Por qué pasó ese fenómeno? Ya, papas fritas. ¿Pasó ese fenómeno de caída o nada? Subió normal. El de legumbres pasó. No, el de las papas. ¿Por qué las papas fritas? ¿Dónde digo? Ya. Ya. Bueno, casi les ha salido bastante vegetal. Bueno, vegetal no te basó mucho la glucosa. O ingeniera, ¿qué necesidad tiene un muy buen? Pero no había cenado de las 7. Traen ayunas. Frutas y papas fritas te elevan mucho más. Genial. Ya. ¿Qué sucedió, doctores? Este fue lo que pasó con las papas fritas. Le se disparó hasta 140, 150. Entonces yo me fijé en la pregunta de sus compañeros, ¿por qué bajó ese pico? Recuerden que las papas fritas es papa y lípidos. Y los lípidos hacen un poquito más lento la reabsorción de los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, y observen un pequeño detalle, así, simple. Cuando la persona que compró las papas fritas miró las papas fritas y yo vi que su rostro era como, o sea, podía comer papas fritas, pero yo vi el rostro de los otros miniaturas, bueno, frutas, pero cuando miraban verduras, es como que ya fue experimento. O sea, si tú ves una verdura, digamos que no te gustan mucho las verduras, ¿no? Las personas que les gustan más las papas fritas, ¿no? La pizza, alitas, digamos, ¿no? Sé que vamos algunos a escuchar. Pero es como que tú lo miras, ¿sí? De hecho que lo mires, ya tu cuerpo reacciona. Lo imaginas, ¿no? O hasta cuando lo haces, el olor, ¿me dejo entender? No ha llegado todavía la comida en tu cuerpo, pero ya hay una respuesta, ¿correcto? Entonces, el cerebro tiene esa capacidad. Y sí lo vi en el experimento porque uno de sus compañeros miró la papita, ¿sí? No lo abrimos todavía porque no lo abrimos. Y le tomamos o sea, le tomamos la glucosa, le mostramos la papita, lo miró, después lo destapamos, se lo comió y a los 15 minutos le tomamos esto. ¿Qué significa esta caída? Que hubo una reacción cefálica previa. Esta reacción cefálica es el que va a eliminar, no sé si se acuerdan de la curva que les mostré, había una curva y una segunda curva. No sé si se acuerdan. La primera curva era la que almacenaba el páncreas de insulina y lo reclutaba. Y la segunda curva ya era la que lo producía constantemente. Esa primera curva, ahí ven quién lo estimula, en la parte cefálica. Entonces, aquí, acá ya despertó la cefálica. Y es por eso que antes de que pasen los 30 minutos y ya empiece la asimilación intestinal, ya hubo una caída, porque ya hubo una secreción de qué? De insulina. No sé si me van a entender. O sea, esta caída es porque tu cerebro lo miró y su cuerpo ya secretó. ¿Por qué hace esto el cuerpo? Porque lo que queremos evitar es los picos. Picos de glucosa, que eso tiene más riesgo. Ahora, me gustaría hacer Coca-Cola. No se va la Coca-Cola, entonces toma Coca-Cola, o sea, tómate tu glucosa, toma Coca, mírale la Coca-Cola a alguien que le guste, que lo huele y después que se lo tome. Lamentablemente la Coca-Cola tiene una asignación en 15 minutos, por lo tanto no vas a poder ver esto, pero sí te va a ayudar, escuchen lo que les voy a decir, sí te va a ayudar básicamente a que el pico no sea tan alto, no sé si me dejo entender. ¿Cómo haríamos ese experimento? Así de simple. Primero, tengo que leerlo, tengo que mirarlo, tengo que imaginarlo, y en otro caso, lo saco, tómalo. O sea, así de simple. A uno lo hacemos oler, que lo mire, antes del experimento, que ya no sucede.
cerebro. Entonces, y lo hacemos tomar, y el otro no. Listo, tomamos la glucosa y le damos que aparezca ni siquiera va a ser que va a tomar, aparece y se lo toma. Y se dan cuenta que hay una diferencia de glucosa. ¿Ya? Hace más pico a aquella persona que no tuvo esa parte cefálica. Se dan cuenta que la glucosa se dispara mucho más. Por eso es importante saborear la comida. El saborear la comida te permite tener una mejor secreción de insulina. Entonces, tú te imaginas comer mirando el celular. No sé si vas a entender. Comer mirando una serie. O sea, no piensas en tu serie y tú como automático de la comida no tienes esa fase cefálica y tu capacidad de insulina inicial no es buena. Y puede ser cuadros de hiperglicemia. Claro, que como son jóvenes no va a pasar mucho, ¿no? Pero como pasan los años, eso se va notando. Entonces, lo que quiero que entiendan es de que la alimentación. ¿Cómo sería en el caso de los atracones de comida por ansiedad? Es que ahí es diferente. Tú comes porque la glucosa alta baja los niveles de cortisol. Y al bajar los niveles de cortisol, que sientes bajo mi ansiedad. O sea, porque recuerden que el cortisol, ¿cuáles son los efectos del cortisol? Elevar la glucosa, ¿sí? Pero si tienes mucha glucosa, inhibes la secreción de cortisol. Es por eso que te da que comer, porque de algún modo tu cerebro inconsciente quiere bajar los niveles de glucosa, perdón, de cortisol. Por eso es que comemos, me incluyo, ¿no? Porque a veces me han entrado mis cuadros de querer comer. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué quiero comer? Y ahí tienes que pensarlo. ¿Por qué quiero comer? Si ya comí, mejor voy a dormir. Y tienes una sensación de que quiero comer. Y si no comes, no duermes. Eso es ansiedad. Porque una persona que controla esto, si no quiere comer, no come. Ya mañana come. Entonces la ansiedad te domina. Es como que vas a buscar una manzana, algo vas a buscar para poder dormir. Eso ya es ansiedad. Porque ya la comida te domina a ti y tú no puedes. No es normal eso, ¿verdad? No lo normalicen. No es normal que me levanto porque quiero comer. A no ser que estés en ayunas y no hayas comido nada. Ahí sí, pues te puedo aceptar. Pero si naturalmente tú quieres comer, a pesar de que unos han comido algo en la tarde, en la noche, y a ciertas horas y quieren seguir comiendo. Y en el caso puede ser al revés, porque algunas personas les dan por querer comer y otros no, ¿cierto? Claro, pero la tendencia normalmente es comer. Pero hay otras personas que entran en cuadro de ansiedad que no comen. Por estar muy bajo. No es alto, un 20%. Ahí sí sería necesario insistirle a que se coma. No. Porque eso puede cambiar. O sea, algunos empiezan así, pero después pasan a otra fase. O sea, casi todos siempre terminamos. Por eso es que la obesidad es un estado de ansiedad y de depresión muchas veces. Uno no es obeso porque quiere ser obeso, por si acaso. Uno es obeso porque ya entras en un estado de ansiedad. Y observen, las personas que son obesas, observenlas y dan cuenta que cada están comiendo. Y comen, y ellos ni cuenta se dan, están haciendo su trabajo, comiendo. Y ellos dicen que yo no como mucho. Y pierden la noción de la comida. Es como que se vuelve un acto automático. Y todo para bajar su ansiedad. Y sí, te baja la ansiedad. Yo les aconsejo, si no pueden dormir en la noche, tomen agua. Ya, un poquito de agua y vayan a descansar. Un poquito de sol que calma. Bien, vamos a ver, doctores, que la glucosa, básicamente, cuando yo tengo niveles altos de glucosa, mi glucosa comienza a subir, pues automáticamente, si está en mi sangre, va a ir a mi páncreas, mediante, ya saben, los canales 2, ingresa directamente, no necesito nada que haga ingrese la glucosa, ingresa de frente, y desencadena en las células beta la secreción de quién? De insulina. Ya hemos visto que tiene que ver con canales de potasio y con canales de calcio. ¿Se acuerdan? ¿No? Y altera el potencial de membrana, ¿no? Y se activan los canales de calcio. Una vez que la insulina es secretada, va a actuar en los tres órganos predilectos de la insulina. ¿Cuáles?
Tejido adiposo, tejido muscular y tejido hepático. Almacenando, recuerden que la insulina tiene un efecto de almacenando, en este caso, tejido graso, glucosa que se convierte en tejido graso, almacenando glucógeno. ¿Qué almacenando? Glucógeno. ¿Sí? Básicamente, almacena. Por eso que dice glicogénesis, ¿ya? Y gluconeogénesis disminuye. Acá, porque hay mucha glucosa, necesita la insulina para guardar. Una vez con esto que ya guardé la glucosa, ya lo almacené, baja la glucosa y genial, lo logré regular. Es el principio de la insulina. El problema es que sigue bajando mi glucosa y eso suele pasar en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué baja la glucosa en la noche? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando dormimos adecuadamente? Claro está. ¿Qué baja? Tus niveles de cortisol. ¿Sí? Hemos dicho que el cortisol es malo. Pero cuando tú duermes y baja, tu cuerpo genial. Entonces al día siguiente amaneces con mejor actitud, con positividad, ya no ves tanto la desgracia que lo veías el día anterior. No, o sea, no sé si les ha pasado. Es como que duermes y te despiertas y como que ya lo ves más calmado las cosas. Es gracias a que el cortisol bajó. ¿Sí? Pero sucede, doctores, que al momento de bajar el cortisol, adivinen quién también va a bajar. La glucosa. Y ahí entra a batallar la hormona de crecimiento. No sé si se acuerdan. Entonces, baja el cortisol y aumenta la hormona de crecimiento para reparación celular, pero recuerden que la hormona de crecimiento también es hiperglicemiante, entonces va tratando de mantener la glucosa en su estado más óptimo. Pero también va a entrar en juego, si es que baja mucho la glucosa, una hormona llamada glucagón que son secretadas por las células alfa, ¿ya? Que su efecto es opuesto, ¿no? Si este acá almacenaba, este va a permitir que salga, ¿no? Por eso hace glicogenólisis, ¿no? Todos los glucógenos a destruir y de esa manera liberar. ¿Qué logro? Aumentar la glucosa y así mantengo el equilibrio. Otro es activar mecanismos de hambre. O sea, si baja tu glucosa, se activa tu apetito y vas a querer comer. Ténganlo presente en la siguiente punto. Si ustedes tienen un paciente que tiene cirrosis, ¿ya? Cirrosis, este mecanismo ante la hipoglicemia no funciona. ¿Ya? Entonces, eso lo pongo ahorita en hincapié. Cuando usted tiene un paciente que vive por hipoglicemia, ¿quién tendría que traer la ayuda? El glucagón. ¿Y el glucagón a quién va a usar para mejorar la glucosa? Al hígado. Pero si tengo cirrosis, no funciona. ¿Ya? Y es por eso que los cirróticos hacen muy fácilmente hipoglicemia. ¿Ya? Pero bueno, este es mi mecanismo básico. Ahora vamos a analizar qué tiene que ver el páncreas con el cerebro. Sucede, doctores, que el cerebro va a recibir señales que van a tanto a estimular la secreción de insulina o la secreción de glucagón, dependiendo del estado. ¿Ya? El hipotálamo, por ejemplo, puede liberar el factor neuroendocrino, básicamente que tenga que ver con la secreción de glucagón. Entonces mi cerebro dice, wow, tengo hipoglicemia, hay hambre, hay que aumentar la glucosa y estimula el glucagón que se ha secretado, ¿sí? Para poder aumentar la glucosa ante esa deficiencia. Pero también mi cerebro, mediante hormonas, como la hormona basada en la cortina, el BIP, ¿no? El péptido vasoactivo intestinal, el PACAP, ¿no? Que son hormonas que van del cerebro secreta para estimular más bien la insulina. Y en este caso tiene que ser porque estoy en contacto con comida. O sea, mientras no estoy en contacto con comida, mi glucagón es el que va a primar, porque necesito subir glucosa. Pero una vez que aparece la comida, el cerebro inhibe al glucagón y va a estimular a quién? A la insulina. Porque se sobreentiende que tú vas a comer, ¿sí? Ahí está la comida, lo estás viendo, lo estás saboreando, lo estás oliendo. Y otro experimento que me gustaría hacer es, te pongo la comida, tu cerebro que estimula la secreción de pum y te quita la comida. ¿Ya? Y te tomo la glucosa. En teoría debería seguir bajando, porque acá ya no hay reservas. Y acá debería entrar más bien tu hígado a secretar, como te quité la comida, secretar insulina va bajando, pero ese estímulo de bajada va a ser mi glucagón y va a hacer que mi hígado saque otra vez el glucógeno
cosas. Entonces, por eso es un experimento interesante, a ver qué pasa. Sí, podemos implementarlo. Pero el detalle está de que el cerebro juega con la insulina y el glucagón para favorecer. Entonces, ¿qué núcleos vamos a usar? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. La leptina, que lo vemos acá, ¿cuál es su efecto? ¿Inhibe la insulina o estimula la secreción de insulina? La leptina. ¿Qué es la leptina? Es una hormona que produce saciedad o hambre. ¿Saciedad o hambre? Saciedad, muy bien. ¿Y la grelina? Hambre. Sí, eso ya que, por si acaso. Doctor, entonces, si yo tengo saciedad por leptina y tengo exceso de leptina, ¿qué significa eso? ¿Va a haber, estimulo la secreción de insulina o disminuye la secreción de insulina? Si se aumentaba la leptina. Si tengo saciedad, aumenta mi leptina. ¿Cuál sería el efecto? De los baja la insulina. Aumenta la insulina. ¿Por qué baja ya? No, lo que pasa es porque se les cura, o sea, construyan. Porque si hay mucha insulina, la glucosa tendría que entrar más a las células. Y si disminuye la glucosa, luego aumenta el hambre. Entonces, Claro, o sea, si yo tengo saciedad, es porque he logrado que mi glucosa aumente. ¿Se acuerdan la teoría de la glucosa? Que iba a qué núcleo cerebral que estimulaba. ¿Quién era de la saciedad? El ventromedial. ¿Sí? Entonces, si yo iba a la glucosa al ventromedial y decía, ¿sabes qué? Ya mucho. O sea, y luego iba a la leptina alta, ¿no? Ya hemos comido mucho. ¿Se me deja entender? Entonces, ¿quién fue el que le dijo ya paremos de comer? La glucosa. Por tal motivo, inhibe a la insulina. O sea, porque se imaginan que no inhibas a la insulina, tu glucosa va a seguir bajando y en un momento vas a tener saciedad. No sé si lo has entendido. O sea, a más insulina, tu glucosa siempre va a estar baja. No sé si lo has entendido. ¿Sí? O sea, ibas a querer comer. ¿Por qué? Porque nunca llegas a la saciedad. Para que llegues a la saciedad, tu glucosa tiene que aumentar. Estimula a tu núcleo ventromedial y dice saciedad. Genial. Pero se imaginan que nunca logra llegar a un nivel de glucosa alto porque la insulina sigue secretándose, la glucosa baja, nunca llego a la saciedad. ¿Qué va a entender el cuerpo? Comes. Y esa es la desregulación que le pasa a las personas obesas. Doctor, pero a ver, analicemos. A más tejido adiposo tú tengas, más leptina vas a secretar. No sé si me entender, porque va directamente proporcional con la grasa. O sea, un obeso debe tener más leptina. Y si tengo más leptina, más saciedad. O sea, ya no tendría que comer un obesito. Exacto. Hacemos resistencia a la leptina. Y la resistencia a la leptina hace de que básicamente ya no haya esa inhibición específica de la insulina. Y por tal motivo el páncreas comienza a secretar que más insulina, y adivinen quién se va a terminar agotando, el páncreas. Entonces la insulina pierde capacidad, ¿sí? De control, a consecuencia de resistencia a la leptina. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los problemas que vamos a ver. Listo, de ahí la insulina, ya saben que con el hígado va a tener efectos estimulantes como la glicólisis, la insulina también la glicogénesis, pero también hay ciertos efectos inhibitorios que va a tener, como la gluconeogénesis y la glicogenólisis, porque no le conviene, para lo contrario tengo que almacenar más que destruir o producir una glucosa. El glucagón tiene el efecto opuesto, por lo tanto las flechas, como verán, están invertidas. De ahí vamos a entrar a otro punto más adelante, pero principalmente la parte cerebral. Este punto que les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos comunicación también con el sistema simpático. ¿Cuál es el efecto del sistema simpático? ¿Hambre o saciedad? Simpático. Saciedad. Por tal motivo, el simpático aumenta o disminuye la insulina. disminuye. ¿Mm?
debería disminuir la cantidad de insulina. Pero sucede que cuando eso es como que el estrés. Por ejemplo, ahorita, vamos a ver, ahorita tú vas a ver a un horario y ya su corazón, adrenalina, no tienes ganas de comer, pero necesitas glucosa para sobrevivir a este estrés. Tu cortisol comienza a subir, ¿sí? Y tu insulina comienza a inhibirse. ¿Me hay que entender? Porque te imaginas que tu insulina se crece a más cantidad, te baja la glucosa y ¡pum! Colapsa tu estrés, porque no hay energía. ¿Me hay que entender? Lo que sí va a comandar es que también se estimule tu cara ante el estrés. Se inhibe un poco la insulina y se estimula tu cara. Entonces la adrenalina hace ese efecto. Pero estamos hablando del estrés agudo. ¿Ahí de qué pasa en el estrés crónico? Se pierde el estímulo de la adrenalina. Ya no tienes el control. O sea, por eso que los estresados crónicos se pueden volver diabéticos. Las personas obesas con el tiempo se vuelven diabéticos. ¿Sí? Y eso vamos a ver en el objeto. Bien, ¿ya? El hígado que acabamos de ver, vamos a ver que la insulina y el glucagón juegan un papel importante y lo que me interesa es esta parte. Disculpe, ¿objeto qué? Octeto ominoso. ¿Qué? No. El octeto ominoso. Lo voy a decir porque es parte de la fisiopatología de la diabetes. Miren, a ver, vamos por la primera parte. La primera parte te dicen, ¿sabes qué? He olido, se quitó mi pool de insulina, todavía la comida no ha pasado, pero ya me genera una baja de glucosa. ¿No? O lo mantiene, o muy levemente se va a elevar, depende de la comida que ingerí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué los vegetales no hacen este efecto? Porque los vegetales no generan esa respuesta tan estimulante al cerebro como para decir, qué chévere. Pero si les ponen un pollo, a los que les gusta el pollo de la brasa, o les ponen alitas, una pizza, la mejor pizza del mundo con un sabor espectacular, la comida más rica que a usted le gusta, sí va a tener ese efecto. ¿Ya? Depende del alimento. Pero bueno, a lo que yo voy, una vez que tú has combinado los alimentos, debe haber otro mecanismo que haga que se secrete insulina. A ver, mire, ya comí, ¿sí? Va y llega a mi duodeno, a mi intestino, está viajando la glucosa, pero todavía no está en mi sangre. El hecho que la glucosa ya llegue y toque las células intestinales ya debe despertar otra respuesta de secreción de insulina. Nosotros no llega a la sangre, es que es muy lento, ¿no? Hasta que llegue a la sangre y llega a mi páncreas recién, no, ahí entran quién, las incretinas. Entonces, las incretinas es un mecanismo también de secreción de insulina antes de que llegue a mi sangre la glucosa. ¿Quién entra ahí? Básicamente el GLP-1 y el GIP. Entonces, cuando llega a mi intestino la comida, se estimula y estas hormonas, van a ir directamente a la secreción de ¿qué? De insulina. ¿Ya? Así es que tenemos primer mecanismo cefálico, segundo mecanismo incretinas. Y el tercer mecanismo glucosa que va directamente al páncreas, que es el más último, ¿sí? Pero es el más potente. ¿Listo? Bien. Pero sucede que las incretinas tienen un efecto estimulante de la insulina y tienen un efecto inhibidor al glucagón. O sea, baja la glucosa es su función. Pero también se ha visto que hay dos hormonas que ustedes tienen que conocerlas, ya las conocen muy bien, que se llama la gastrina y la colecistoinhibina. ¿Qué hace la gastrina? ¿Qué hace la gastrina? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han aprendido de la gastrina? ¿Cuál es la función? Selección de ácido clorhídrico. ¿Qué más? Algo más tiene la gastrina, tiene más efectos. No solamente ácido clorhídrico, ¿qué más? Estimula la retrocognición, estimula la retrocognición de la toxina. Ya, sí, tiene un efecto, no, pero sí, lo tiene. Y acuérdense esta, ¿qué dice acá? Aumenta el crecimiento de qué células? De las células beta. O sea, la gastrina hace que las células beta se desarrollen más. O sea, más gastrina tú secretes, más células beta fuertes y grandes, ¿verdad? ¿Y eso qué te ayuda a eso? Porque vas a tener más insulina. Entonces la gastrina ya juega un papel importante. Doctor, la comida está en el estómago. Acabo de secretar gastrina para que digiera. Entonces, esa gastrina indirectamente también va a estimular al desarrollo de las células beta.
Entonces, jamás ácido clorhídrico más vas a estimular aquí a la célula beta. A más tú comas, más estímulo va a tener tus células beta, más crecimiento, por la gastina. Y también tengo aquí la colecistoquinina, que su efecto es secreción de insulina y glucagón, trabaja con ambos. Y acá entran las incretinas. Recuerda que las incretinas tienen un efecto genial. ¿Ya? Genial. Adivinen qué hace a nivel cardíaco. Cardioprotección. Y por eso le mencioné en la clase teórica anterior de que ahora vamos a trabajar con las incretinas para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha visto, doctores, que las incretinas mejoran la irrigación cardíaca, bajan los niveles de aterosclerosis, o sea, limpian un poquito mejor las coronarias, mejora cierta función cardíaca, ¿no? Baja la inflamación de los miocardios. O sea, sí, tiene un efecto interesante. ¿Ya? Neuroprotección. Se ha visto que las incretinas no solamente tienen un efecto de estimulación de la insulina, sino también contribuyen a, básicamente, a mejorar el rendimiento neurológico y te bajan la apetito. Así es que, genial, ¿no? También el vaciamiento gástrico lo hace más lento, por tal motivo también me conviene, ¿no? Porque de esa manera no hago una descarga de glucosa tan rápida, ¿no? Poco a poco lo voy asimilando y lo voy digiriendo, no genero picos. ¿Ya? Aumenta la síntesis de insulina y también mejora la proliferación de las células beta. ¿Ya? Igual, vamos a ver que a nivel del hígado también tiene un efecto de secreción de insulina y disminución de la secreción de glucagón. A nivel muscular se hace mucho más sensible al uso de insulina, por tanto efectiviza la potencia muscular y consumes más la glucosa. ¿Quién hace eso? Las incretinas, principalmente el GLP-1. Pero miren cómo el GLP-1 regula muy bien la glucosa y mejora los órganos para su mejor metabolismo. Genial. Y por último, la leptina y la liponectina y la interleuquina 6, que también interaccionan con el páncreas para mejorar la respuesta. Y bueno, lo que le mencionaba del cerebro. No nos olvidemos que acá tenemos, por ejemplo, al cerebro con respecto a la insulina. ¿Listo? La insulina también tiene un efecto a nivel central. Hemos visto que también el cerebro domina la insulina, pero la insulina también tiene un efecto a nivel central y tiene que ver mucho con la saciedad. O sea, cuando ya comienza a tener cierta elevación excesiva de insulina, también llega un momento que también estimula un poco la parte de la saciedad. Bien, entonces los efectos de las hormonas de la adrenalina aumenta la concentración de glucosa en sangre, es hiperglicemia. ¿Se acuerdan las 5 hormonas? Repaso, hiperglicemia, ¿qué es hiperglicemia? Ya, cortisol, hormona tiroidea, ¿no? Ya, cortisol, Hormona de crecimiento. hormona de crecimiento, La adrenalina. adrenalina y glucagón. Ahí no hemos visto. Todos ellos causan hiperglucemia. La adrenalina, su efecto es aumentar la glucosa en sangre, actúa en muchos tejidos con efectos diversos. En el músculo activa la inoxiclasa y el tejido adiposo activa la degradación de triglicéridos. Inhibe la secreción de insulina y estimula el glucagón. ¿Sí? En pocas palabras, adrenalina me eleva la glucosa. Y acá vamos a ver, normalmente nosotros, si se acuerdan, almacenamos glucosa, ¿sí? Y lo degradamos para consumo de aceite urbano, crédito y energía. Pero cuando tú tenemos efectos de adrenalina, se van a dar cuenta que hay un efecto inverso. El glucógeno libera glucosa y vamos a eliminar glucosa, o sea, elevamos. Y eso también gracias a quién? Al glucagón. Entonces, el glucagón y la adrenalina estimulan la degradación e inhiben la síntesis de glucógeno en el hígado y conjuntamente con el segundo mensajero que es el necesita. Esta es la parte bioquímica, ya si no tarea ustedes repásenla. Al final el efecto es el mismo, básicamente. Igual acá observemos receptores de glucagón
y epinefrina activan la anilatorciclasa y la proteína A, ¿no? Y eso generalmente es cíclico y esto me va a generar justamente el efecto de elevación de la glucosa. Entonces, objetivos, estos metabolismos de las proteínas A, por ejemplo, un objetivo es glucógeno sintetasa, disminuye la glucosa, no está bloqueada en el glucógeno y permanece disponible como consecuencia, ¿sí? El efecto es bajar, ¿ya? Bajar. Consecuencia metabólica, la glucosa no está bloqueada en el glucógeno, permanece disponible. La fosforilasa quinasa, más bien su efecto es aumentar la glucosa, y eso indica la fosforilasa se activa y la glucosa se libera del almacenamiento del glucógeno. Y así, acá más bien tenemos con la fructosa 2,6 bifosfatasa o el famoso PFK2. El efecto puede ser ambiguo dependiendo de lo que yo quiero. Y acá la lipasa sensible a hormonas más bien me aumenta la glucosa, ¿no? Y acá está su mecanismo. Estos son mecanismos que hacen específicamente la célula con la proteína A. En conclusión, doctores, cuando yo aumento o la glucosa en sangre está presente, tiene efectos directos a muchos órganos. Viene una pregunta que necesito que me responda. ¿Cómo se llama el canal que estimula el receptor de insulina para que pueda yo reabsorber glucosa? GLUT4, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son de estos los que tienen GLUT4? ¿Riñón tiene GLUT4? El páncreas tiene GLUT4, el cerebro tiene GLUT4. ¿Quién tiene GLUT4? Ya, uno es ya hígado, parte del hígado, no todo, pero sí. Músculo y tejido adiposo. ¿Ya? Principalmente músculo y tejido adiposo tienen GLUT4. Por tal motivo, si yo quiero almacenar glucosa, necesito estimular el GLUT4. ¿Ya? La insulina hace eso. Cerebro no puede tener GLUT4, doctores, porque si tuviese GLUT4, ¿qué creen que pasaría si tienes deficiencia de insulina? Tu cerebro se muere por falta de glucosa. Es que no. Claro, hay esos mecanismos energéticos, ¿no? La glucosa básicamente ingresa de forma directa, no necesitas complemento. Usted ya me tiene que haber tocado así. Riñón, básicamente, sí, también juega con la glucosa, pero más que todo, la función es la reabsorción de glucosa, ¿no? Mantener la mayor cantidad de glucosa en el cuerpo del paciente. Efectos de hormonas tiroideas. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas con la glucosa? Para que entendamos a los que son tiroideos. ¿Cómo va el metabolismo proteico? En concentración normal, estimular la síntesis de proteínas de estos vasos nucleicos es una de las funciones que hacen las hormonas tiroideas. En excesiva concentración, activar los procesos catabólicos, ¿ya? No anabólicos, catabólicos. Consumo, bueno, por eso es que los pacientes hipertiroideos bajan de peso. De los carbohidratos, promover la absorción de carbohidratos en el intestino, activar la descomposición del glucógeno, y en la parte lipídica activar la oxidación y movilización de lípidos, ¿no? Todo eso genera las hormonas tiroideas. Los glucocorticoides. ¿Qué creen que hacen los glucocorticoides? El eje hipotálamo hipofisario adrenal. Tiene un efecto muy curioso. Mira lo que pasa, los corticoides en vez de las proteínas estimulan el proceso catabólico de tejidos conjuntivos y muscular y activan la síntesis de la urea. ¿Qué significa eso? Que los que tienen corticoides pueden perder masa muscular. Metabolismo de los carbohidratos, activar la glucogenogénesis, ¿no? O sea, gluconeogénesis, es decir, va a comenzar a producirse nueva glucosa, inhibir la activación de la exogenasa, y en lípidos promover la absorción de lípidos, en intestino activar la lipólisis y activar la conversión de ácidos grasos en carbohidratos. En pocas palabras, toda persona que consume corticoides, lo que vamos a lograr es que bajen sus niveles de proteínas musculares, vamos a lograr que aumenten los niveles de cortisol, mucho más de lo que los niveles de glucosa por el cortisol que le estoy poniendo, y a nivel lipídico, básicamente lo que me va a hacer es aumentar la presencia de tejido graso. Bien, vamos a la teoría de diabetes. La diabetes, doctores, como parte, en general, tú comes, acá está tu comida, tu pasta, tu
tallarines, consumo de alimentos, esto va al intestino. El hecho de que tú lo veas ya tiene secreción cerebral, ¿sí? Llega al intestino, tiene secreción de las incretinas, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que pasa tu intestino y de ahí pasa al sistema sanguíneo, tu glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Va aumentando. Una vez que aumenta tu glucosa en sangre, esta va a ir al tejido muscular, ¿sí? Porque la insulina va a permitir la entrada de azúcares en los tejidos como músculo al hígado y también va a estimular básicamente a nivel de tejido adiposo. Entonces, ¿quién se encarga de esto? La insulina. Porque el páncreas lo va a aceptar y de esa manera esta glucosa que se elevó al final ya se escondió en los músculos, tejido graso y la glucosa se mantiene normal. ¿Gracias a quién? A la insulina. Pero ¿qué pasa si disminuye la insulina? Exactamente lo mismo. Va a la sangre, pero no hay insulina. Por tal motivo, la glucosa sigue circulando en la sangre, pero el músculo, hígado, tejido adiposo entienden de que no hay glucosa. ¿Sí? Cuando pasa ese fenómeno, doctores, cuando el cuerpo entiende que no hay glucosa, pero doctor, si hay glucosa, sí, yo sé que hay glucosa en la sangre, pero tu músculo, tu tejido adiposo, tu hígado entienden que no lo hay. ¿Por qué, doctor? Porque no hay insulina. Por tal motivo, tus células entienden de que no hay glucosa, a pesar de que sí hay glucosa, y tus células activan un mecanismo energético que son los cuerpos cetónicos. Y ahí el problema, cuando se producen los cuerpos cetónicos, haces acidosis metabólica de origen diabético. Y el paciente se complica, ¿no? Tratamiento que tendría que darle insulina, ¿no? Si es lo que no tiene carencia de insulina y otra vez el cuerpo ya no produce cuerpos cetónicos y se normaliza, ¿no? Entonces, repito, ¿por qué pasa eso? Porque depende de los 4 que son estimulados por insulina. Entonces, ¿qué es la diabetes, doctores? La diabetes es una enfermedad, es un proceso patológico crónico, ¿ya? No es agudo, crónico. Que tengo problemas de metabolismo de los carbohidratos, las grasas y proteínas resultando en la falta relativa o absoluta de quién. Absoluta sería una diabetes tipo 1 y relativa sería una diabetes tipo 2. ¿Ya? La diabetes tipo 1 no hay insulina porque no hay células beta o ha hecho autoinmunidad y ya no hay células beta. ¿Ya? Normalmente eso aparece a partir de los 12 años, 8 a 12 años, ya se puede ver manifestaciones de este tipo. Y la otra causa que ustedes van a grabar en su cerebro se llama resistencia a insulina. ¿Ya? Hay insulina, sí, pero ya no tiene el mismo efecto. Por tal motivo, eso significa que esta persona va a desarrollar diabetes. ¿Sí? Va a desarrollar diabetes. Doctores, ¿cómo se manifiesta la diabetes? Se manifiesta por problemas microvasculares, ¿ya? Microvasculares y macrovasculares. Si es microvasculares, significan pequeños capilares, vasos pequeños, y si son macrovasculares, significan vasos de diferentes calibres. Y por ejemplo, ¿dónde tenemos vasos pequeños? ¿Adivinen dónde? La retina. ¿Dónde tenemos vasos pequeños? El riñón. Por ahora ustedes tienen una cápsula de Bowman y tienen un glomérulo, ¿no? Con arteriola ferente diferente. Son vasos pequeños, eso se llama microvascular. Doctor, ¿dónde también tengo un microvascular a nivel periférico? Sistema nervioso. Una cosa que van a aprender, cuando ya no cansamos, a terminarlo, es lo siguiente. Los efectos microvasculares es sistémico, todos los vasos microvasculares del cuerpo se van a afectar. ¿Sí? Doctor, mi paciente tiene retinopatía diabética. A ver, un fondo de ojo, sí, está inflamado tu vasito de tu vaso, está todo. Pregunta, ¿tiene nefropatía diabética o no? O sea, yo acabo de examinar a mi paciente y le digo, tú tienes retinopatía diabética. Pregunta, ¿tendrá nefropatía diabética? ¿Por qué? También hay uno tamaño. Claro, así como los parte microvascular se dañó, también el riñón. No es que es selectivo, se daña todo. Doctor, ¿y mi sistema nervioso que tiene microvasos también se va a lesionar? Sí.
Es por eso que no solamente tiene retinopatía ni nefropatía, también tiene polineuropatía. Se le adormece por la sensación de botas, se dice, ¿no? Como que algo pesa en mis manos o se adormece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues tienen que parar los tres. O sea, nada que... Les pongo un ejemplo, así de simple. Y para que pase esto, les pongo el ejemplo, tiene que pasar entre 15 a 20 años. O sea, no es que la retinopatía aparece, soy diabético y ya tengo la retinopatía, no pasa así. Pasa entre 5 a 15 años. ¿Sí? Pero de 15 a 20 años. Pregunta, me viene un paciente diabético, ¿sí? Y cuando tengo la diagnosticada hace un mes y soy diabético, pero he notado que mi vista no está bien. A ver, y tiene una retinopatía. ¿Será diabética o no? Me acaban de diagnosticar hace un mes de diabetes. No tengo ni 15 ni 20 años. Recién un mes de diabético. He debutado como diabético hace un mes. Pregunta, y me hacen un fondo de ojo, tengo retinopatía. No diabetes, o sea, retinopatía, he inflamado mi brazo. ¿Es por diabetes o no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo haga retinopatía diabética? De 15 a 20 años. Doctor, hace un mes me he diagnosticado. Eso no es retinopatía diabética. ¿Sí? ¿Me dejan entender? ¿Qué puede hacer? A ver, miraremos. Entonces, soy hipertenso. Entonces, una retinopatía hipertensiva. Nosotros. Ahora, al revés. Doctor, los que hacen nefropatía diabética orinan como espuma, porque hacen un síndrome llamado nefrótico. Pierden proteínas, ¿no? Y viene el paciente, doctor, por si acaso, estoy orinando con espuma. Y te muestro, mire, mi orina. Está haciendo una nefropatía, está orinando con espuma. Pregunta, hace un mes me diagnosticaron, ¿sí? Y estoy haciendo un síndrome nefrótico, sí, pero proteínas. Pregunta, ¿es por diabetes o no? No. ¿Sí? No es por diabetes. Yo tengo diabetes 5 años, por si acaso. A ver. Vamos a ver si es por diabetes. ¿Qué tendría que hacer? Un fondo del ojo. Porque si veo que los vasos del ojo están inflamados por la diabetes, porque tiene sus peculiaridades, es lógico que si así se ha inflamado por diabetes el ojo, también que se va a inflamar. Lo que quiero que entiendan es básicamente de que no puedo tener una nefropatía diabética sin retinopatía diabética. Y viceversa, no puedo tener una retinopatía diabética sin nefropatía diabética. ¿Sí? ¿Por qué les doy esta información? Porque muchos se confunden. Viene un paciente con retinopatía, ¿usted es diabético? No, esto es una retinopatía diabética. Pero nunca le preguntan, ¿cuánto tiempo de diabético tiene usted? Doctor, recién tengo un año. Entonces no puede ser. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? 15 a 20 años. ¿Ya? Y así se confunden los médicos. Ustedes van a ver retinopatía diabética. Todos los diabéticos se ponen y no son. Y por eso es que no mejoran. Grandes vasos, doctores, infarto al corazón, coronarios se llenan de grasa, cerebros ácidos. Y lo triste es que conocen neuropatía diabética o tienen afección vascular periférica, los tienen que amputar cuando tienen heridas o lesiones que están lesionando, malogrando el pie. Por eso es que los diabéticos terminan ciegos, porque la neuropatía te vuelve ciego, ya no miran. Entran a máquinas de diálisis porque los riñones ya no funcionan. No sienten las extremidades, por tanto se hacen heridas y como no les duele, siguen viviendo su vida normal hasta que les amputan las piernas. Entonces es caótico la vida del diabético. Existen varios tipos, tipo 1, que ya saben que es de causa autoinmune, tipo 2, que es la que adquirimos, diabetes gestacional, que es que alguna mujer que está gestando disfruta la cascada metabólica y genera diabetes. Y una vez que pasa la gestación se normaliza todo. Y las otras, que son los síndromes diabetes monogénicas, más conocidos como los MODI. Y ahora han aparecido otros tipos de diabetes que no les quiero valorar. Y doctor, ¿y la diabetes insípida dónde entra? Profesor, ¿y la diabetes emocional? No existe. Y no existe la diabetes emocional como diagnóstico, pero sí existe como desencadenante. A ver, por ejemplo,
como diciendo, tú eres un hipertenso emocional. Así me paciente todo, me han dicho que soy hipertenso emocional. Ok, ¿cómo estás ahorita? ¿Estás feliz o estás triste? No, estoy bien. Pues dice que tu presión debe estar normal. Le toma la presión y se da. No, pero estoy tranquila. Sí. Sucede que cuando te da una situación emocional, no sé, una noticia, con tu hermano, te han quitado algo, no sé, lo niegas, normalmente tu cuerpo responde, no, ahorita si ustedes, yo los hago renegar a ustedes, o en el momento que estés más ofuscado, quieres pegar a alguien, te tome la presión, ustedes a su edad, su presión no va a subir, se mantiene casi normal, porque su sistema regula muy bien la presión, ¿sí? Pero ¿qué pasa si alguien le tomó y la presión se le sube a 160, a 180 o 170? Y se le pasa después de la emoción, está tranquilo y se normaliza su presión. Pregunté si hipertenso o no. ¿Por qué no? ¿Es normal que pierdan la regulación de tu presión arterial? ¿Es normal que pase eso? No, porque les acabo de decir que ustedes, para controlar su presión, así estén enojados, ahorita yo les pongo la presión, no se la subir, porque su cuerpo lo controla. Eso es un natural, que lo controla. Si no, todos los que renegaríamos estamos con las presiones altas, ¿no? Entonces no pasa eso. Lo mismo para la diabetes. A ver, ¿cuál es la analogía? ¿A dónde quiero llevarlos? Sucede, doctores, que cuando tú ya pierdes la capacidad de la regulación de la diabetes, y sucede una exposición de estrés donde secretas cortisol, ¿no? Adrenalina, cortisol, todo lo que son glucosa se eleva. Pero se supone que tu sistema de control de la glucosa es adecuado y la glucosa no se baja y se mantiene normal. Pero ¿qué pasa si yo reniego y mi glucosa se dispara muy alto y no se regula tan fácilmente? ¿Qué significa? Que has perdido capacidad de regulación. Cuando una persona pierde capacidad de regulación, significa que has perdido sentimientos. Que te tranquilices y se normalice, genial. Pero eso no garantiza que te estás curando, que has mejorado. No sé si me lo entienden. Por tal motivo, ese término emocional es un término que no lo uso mucho. ¿Por qué? Porque si te digo a ti que eres diabética emocional, ¿qué va a surgir en tu cabeza? Que mientras esté tranquilo, mi glucosa va a estar bien. Pero no lo asocian. ¿Y qué te digo? Tú eres diabética. ¿En qué cambiaría? Que te diga, tú eres una diabetes emocional, tranquila, no te preocupes, y te digo, eres diabética. ¿En qué cambiaría? No, pero ¿en qué cambiaría? Si yo digo, tú eres diabética, lo primero que vas a hacer, me tengo que cuidar. No, si soy diabética, no tengo más sano. No, tú eres una diabetes emotiva. En una parte también, si es emotiva, es como que cada vez que se sienta mal va a pensar que, mi diabetes va a volver y aparte puede sentirse mal por los ¿sabes cuál es el aparentes problema de los que son diabéticos emotivos? Que mientras la emoción desaparezca y te sientas bien, te olvidas, no se puede. Y al final todos los que les han dicho que son diabéticos emotivos llegan a ser diabéticos. O sea, nunca, por eso, ese término como diagnóstico no existe. Yo preferiría usar el término prediabetes. O sea, eres prediabético, por lo menos. Te das sobre diabético si no te cuidas. Prefiero usar ese término, pero decir diabetes emocional es como que no. Para mí no existe como diagnóstico, ¿ya? No existe como diagnóstico, existe como desencadenante. ¿Y cómo es que las emociones pueden influir tanto en eso? Es que, a ver, normalmente cuando tú sufres descargas emocionales, lo primero que siempre vas a descargar es adrenalina. Miedo, temor, susto, angustia. Lo segundo que vas a descargar es cortisol. ¿Sí? Entonces, y tu cerebro, ante el miedo, angustia, te quita la capacidad también de secreción de insulina y va a aumentar un poquito tu glucosa. O sea, ya tienes 3 hormonas. Cortisol, que es el más potente, adrenalina y glucosa. Entonces, por eso, cada vez que tú no manejas tus emociones, aumentas esas hormonas. Ahora, si yo me enojo y otra cosa, no me va a pasar nada porque mi cuerpo lo va a regular rápidamente, porque no soy diabético, pero en un diabético no es al toque,
se eleva la glucosa y se eleva. Mi glucosa está en 100 y en menos de media hora, una hora, tu glucosa está en 300. Es así de rápido. Es decir, la persona se desinfla, Se descompensa. Se ha empezado, ha llegado. O cualquier factor que desencadene que la diabetes se descompense. Una infección urinaria, un accidente de tránsito, un golpe del carro, está con dolor. El dolor secreta adrenalina, secreta cortisol y la glucosa se ve. Por otro, entonces me está dando a entender de que si un día soy interno de medicina, estoy en el hospital, me viene un diabético por accidente de tránsito y la glucosa se eleva, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sí, puedes bajar la glucosa, pero cambia el dolor. Le calmas el dolor, se siente más tranquila, baja la adrenalina, ¿qué cree que va a pasar con la glucosa? Se va a normalizar. Y el error que cometemos a veces nosotros es que le ponemos insulina, le bajamos la glucosa y cuando pasa el efecto adrenérgico, todo lo que tenía, se va para abajo. Oye, tengo hipoglucemia. Es que ya se tranquilizó. Entonces, yo lo que hago primero es, yo sé que la glucosa se va por un estrés emocional, accidental, porque ya es diabético. Entonces, yo lo que espero es que lo tranquilizo, le pongo calmante, lo relajo, y le tomo la glucosa y solito baja. Entonces, ahí explicamos eso. Las emociones sí que pueden llevar a la glucosa. Y el paciente que llega hasta 400, 500 solamente por discutir. Entonces, eso puede ser algo genético, familiar. Sí, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Quiénes de ustedes han aborrecido diabéticos? Los diabéticos tipo 1 autoinmunes, ¿estamos de acuerdo? Pero no es que nacen diabéticos, ¿no? Significa que nacen con células beta que con los años van destruyéndose. Y va a llegar una edad en la cual ya no tienen. Por eso es que uno dice, doctor, ¿y por qué no lo diagnosticado cuando tenía un año? Porque todavía tenía células beta. Pero como es autoinmune, más o menos a los 8 años ya no tienen células beta. Y ahí se manifiesta la diabetes. ¿Sí? Por eso es que el diagnóstico no se da de tan pequeño, se da más o menos 8, 9, hasta 10 años. ¿Ya? Según que se han preguntado, ¿por qué recién han diagnosticado? ¿No? Si supone que es autoinmune, y no es que sea inmediato, es progresivo. Más o menos, 8 años, 10 años. O sea, es de 8 o 9 años a más de edad que tiene No, o sea, nace. O desde pequeños. No, nace con sus células beta. No muchas, pero nace. Y con el tiempo las anticuerpos lo comienzan a destruir. Llega un momento en que ya no va a tener insulina, porque ya no hay células beta. Y eso se da a los 8, 9, 10 años. Y ahí se diagnostica. Por eso es que los diagnósticos de diabetes tipo 1 no se dan cuando nace, se da después. A no ser que como el genético. Porque si se ha visto que los que son diabéticos tipo 1 pueden heredar ese problema a su siguiente generación. Ahí sí ya diría, mira, ¿sabes qué? Tu hijo sí va a ser diabético tipo 1, hay que cuidar sus partes, por lo menos darle edad. Ya va a usar insulina de por vida. En mi familia es algo así, o sea, mi abuelo es diabético, mi mamá es prediabética, mi hermana y mi mamá adolescentes, pero yo. ¿Qué edad tienes? Porque depende mucho de la edad. Y ahorita te voy a mostrar un cuadro donde puedes tú calcular más o menos ¿Cuánto? qué momento. A ver, por ejemplo, si yo soy diabético, perdón, si papá es diabético y mamá es diabética y tienen un hijo, él tiene más del 50% de que va a ser diabético, hasta diría un 60, hasta 70%. O sea, va a volverse diabético tarde o temprano. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Ejercicio, comer saludable, porque ya tienes una carga muy poderosa, si en caso solamente tienes papá o mamá es diabético, nada más uno de ellos, se dice que es más o menos la probabilidad de que te vaya diabético es un 30%, de 25 a 30. Si te cuidas, ya, pero si no te cuidas, entras a hacer. ¿Ya? Todos papá, mamá no son diabéticos, pero los abuelos sí fueron diabéticos. ¿Qué por el que yo tenga? Ahí baja un poquito a 10 a 15%. ¿Sí? Tú podrías despertarlo así porque ya lo llevas en tu árbol genealógico, pero depende mucho de los factores ambientales. No solamente depende mucho de la genética, depende justo acá del ambiente, cómo fue
tu controles prenatales cuando eras bebé, cuando estás en el vientre de tu mamá, y obesidad. A ver, vamos a decir uno por uno. En la parte de genética, como les digo, si papá y mamá tienes hasta un 70% de que vas a ser diabetes. ¿Sí? Pero hay gente que no, todavía hay una pequeña esperanza y eso depende de este factor. ¿Sí? Entonces, no significa. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es papá más diabético, pero se cuida, hace deporte, comenzando una de azúcar, casi vegetariano. O sea, se cuida mucho, hace bastante deporte, tanto así que corre hasta 10, 15, hasta aquí corre 20 kilómetros. O sea, me gusta mucho eso. Es atlético, ¿no? Y duerme, trata de dormir bien, trata de cuidar, o sea. Pero hay una genética, o sea, a pesar de que eso puede que lo preste, pero al cuidar ese factor tienes un 30% que no. Entonces, él apela por ese premio. Ahora, acá hay una cosa muy triste que sí es verdad. Miren, yo me cuido, soy saludable, y voy a tener mi hijo. En ese momento, mi cuerpo generó una memoria genética, en ese momento. Y yo a mi hijo le voy a heredar esa memoria genética que tengo en ese momento. Después que nació mi primer hijo, me desbordo como Coca-Cola, obesidad, y a los 3 años, 5 años, tengo otro hijo. Tengo otra memoria genética. Pregunta, ¿quién de los dos va a ser diabetes? El segundo. ¿Por qué, doctor? Si al final son mis hijos y yo no tengo diabetes. Ese es el otro componente. ¿Me dejo entender? Nosotros podemos heredar una genética modificada de acuerdo a nuestros hábitos. Por eso yo siempre aconsejaba que si van a tener hijos, sean saludables. O sea, si tú eres saludable, tus hijos también van a disminuir su carga genética de herencia. ¿Me dejo entender? Entonces, al final, por eso decían, ¿qué juega al final? El medio ambiente. O sea, tu medio ambiente es el que, o sea, tu estilo de vida, todo eso juega un papel muy importante. Tengo un amigo también ya muchos años y no desarrolló, ya tiene 60 años y no lo ha desarrollado. Papá y mamá eran diabéticos. Y en el embarazo, o sea, si tiene ese material genético, pero a lo mejor no ha tenido diabetes. No, igual. Por eso, sucede de que si es que la persona ¿quién tiene más factor protector? La mamá. O sea, si papá es diabético no se cuidó, pero mamá sí se cuidó, tiene más factor protector. ¿Ya? Pero si mamá no se cuidó, como pasa aquí, y acá voy a programación fetal, sucede pues, que los que nacen prematuros, ¿ya? O nacen pequeños, por tal crecimiento, no desarrollan buenas células beta. Tienen menos células beta que una persona que nació normal, con talla normal, peso normal, ¿sí? Al comienzo no se va a notar, porque al final tiene células beta. Pero como pasan los años y llegas a la adultez, esa persona que nació pequeña, con retardo de crecimiento, es más propenso a volverse diabético que el que nació con peso normal. No sé si me entendido. Por tal motivo, todos los que nacieron con prematurez, a los 7 meses, 8 meses, tienen que cuidarse, porque tienen menos células beta que la persona que nació con normal. Pero eso puede ser, aún así le hayan dado madurativos. Aún así le hayan dado, por ejemplo, madurativos. Sí, igual, así hay madurativos, hay ese riesgo. Por eso es que dentro de lo que son los factores para desarrollar diabetes está la programación fetal. O sea, cómo tu cuerpo. Doctor, más bien yo soy una dama que tengo muchos antojos y como eso también es malo, ¿no? Nada de antojos. ¿Ya? Antojos, helado, ¿verdad? Y el niño nace con sobrepeso. Todo niño que nace con sobrepeso, genéticamente o en la programación fetal también es propenso a ser diabético. O sea, ni uno ni otro extremo, ¿sí? Porque los que nacen diabéticos ya nacen con cierta resistencia a la insulina. O sea, los que nacen obesos, los bebés obesos. ¿Sí? Doctor, y si una mujer diabética tiene un bebé, ¿cómo van a nacer ese bebé obeso?
las mujeres diabéticas tienden a tener bebés grandes, macrosómicos, gigantes. ¿Ya? Por eso tengan mucho cuidado de comer en exceso cuando hay gente que no, el bebé está creciendo robusto, grande, fuerte. Está bien, pero no comas mucho, porque tampoco le ayudas al bebé, ¿no? Es como que cambias un poco su opinión. Por tal motivo, el otro problema es la obesidad. Toda persona obesa lamentablemente genera inflamación. Y todo proceso de inflamación destruye más rápidamente las células beta y te vuelve más diabético. Entonces, en conclusión, ¿qué haríamos? Genética no lo vas a cambiar porque es algo que vas a heredar, o sea, no lo vas a modificar. ¿Listo? Pero sí puedo modificar, tampoco prenatal, porque al final tú no es que has estado presente en la parte de la gestación que tus papás han tenido contigo. Pero lo que sí podemos modificar es el medio ambiente y nuestro estado físico, que son muy potentes, pues solo mitad-mitad, ¿no? O sea, son muy potentes si tú quieres cuidarte. ¿Sí? Yo les aconsejo siempre eso a los pacientes, digo, haz ejercicio, come sano. Pero no te hacen caso y bueno, pues digo, bueno, ya calculemos más o menos, ya te vas a volver diabético. Y sí, se pasan unos 5 años y se vuelve diabético. Depende mucho de tus cuidados, ¿ya? Pero hay muchos factores en realidad, ¿no? Como estoy analizando varios puntos, es así, son múltiples factores que vamos a ver. Ahora, doctor, yo quiero saber si voy a hacer genéticamente, tengo una repercusión, si lo he heredado o no. Existen estudios de genes, ¿ya? Por ejemplo, el transcriptor factor 7 Lang2 gen, el famoso TCF7L2, un medio raro, la verdad. El famoso SLC30A8, el XXE, el HHX, IDE. Bueno, el detalle está de que existen muchos factores genéticos que tú puedes hacer marcadores genéticos que si en caso tú los tienes presente, quiere decir que sí tienes la probabilidad de desarrollar. Y si no lo tienes es porque probablemente la herencia ha sido muy baja y no lo vas a desarrollar. Entonces, unos usan estos como pronósticos a futuro. Entonces, tú te haces el estudio que no tengo, genial, baja mi probabilidad. Pero no sea que no desarrolles, sino que baja tu probabilidad, ¿no? Entonces, existen marcadores relacionados a los genes. Factores ambientales, creo que para mí es el más importante. Una consulta, cuando ustedes ven escaleras eléctricas y ven escaleras normales, ¿por dónde van? Sí, todos suben por acá, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando fueron al D501, yo quiero pensar que todos subieron por la escalera y nadie subió por el ascensor, ¿no? O sea, porque si subieron por el ascensor, son como los pacientes, los personas que están yendo por acá. Y en pocas palabras, cuando tienes la oportunidad de hacer actividad física, no la haces. Entonces, los factores ambientales que se debería ser más potente. Todos los médicos han llegado a la conclusión que este es el más potente. Ahora, tanto así que les digo, yo nunca creía que, en mi opinión, y yo había investigado, no, yo siempre decía que la diabetes no tiene cura. Pero alguien me sorprendió con una cosa muy genial de estilo de vida, ejercicio, lo han hecho entrenar. Y cuando he hecho sus estudios, todo se normalizó. Glucosa, dejó de tomar metformina, dejó de tomar todo, ya no se ponía insulina. Y su glucosa se normalizó. Su glucosidad casi se volvió normal. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Porque normalmente no pasa eso. Fue una persona que se fue a hacer un cambio radical de vida. Se fue así a un lugar tipo vida sana, algo así, esos centros de vida sana, así parece. ¿Ah? No. Era un centro, así como el centro de vida sana de la iglesia adventista, no sé si han escuchado. ¿No? Esos centros donde vas y te encierran. Te ponen un pastor, te ponen un médico internista, un cardiólogo, un endocrinólogo, una nutricionista para que te enseñe a cocinar, un gimnasio para que tengas tu entrenador físico que viene con su bus y listo, la mañana a las 5, te despiertas, te hagas ejercicio. O sea, tú ahí vienes, vas ahí a ser curado, pero también a cambiar tu estilo de vida durante 2 semanas a un mes. Y de ahí si ya estás listo y ven. O sea, aprendes a cocinar, a correr, a hacer ejercicio, tienes tu rutina, a bajar de peso. Mejor has cambiado, aquí es un pastor que te ayuda en el camino, o sea, vas totalmente, ese tipo de personas que he visto que han mejorado. ¿Cuánto cuesta hacer todo eso? Es caro. Caro, por lo menos unos $10,000.
Así es el costo de ese tipo de terapia de un mes. No todos tienen esa oportunidad, así que cuando sean médicos ustedes y aprendan, pueden ayudar a personas, sí, de repente por ahí. Pero el teléfono económico van a querer ganar dinero, ¿no? Listo. Miren, primeramente la ingesta alta de calorías con estilo de vida sedentario ha sido indiscutiblemente indicada a pesar de qué tipo, diabetes tipo 2 y obesidad. Ahora, miren este dato que seguro les va a llamar mucho la atención. Los desequilibrios de micronutrientes que incluyen la ingesta de una dieta baja en ¿qué? Vitamina D, baja en ¿qué? Vitamina B2 y aumento de las reservas de hierro corporal también se han indicado en la patogénesis de quién? De diabetes. Entonces, doctor, ¿y eso de la vitamina D qué significa? Que no te expongas al sol. Entonces, se dan cuenta que todo lo que vamos a tocar va a encajar con los hechos naturales. ¿Se dan cuenta? Agua, aire, sol, ¿no? Estilo de vida, ejercicio, confianza en Dios, entra mucho en este punto. Es bien curioso. Yo lo aprendí antes de porque yo hice medicina, todavía en esa fecha no se hablaba de los chorros menos como ahora adelante y todo eso, no se hablaba mucho, pero encaja muy bien. Vitamina D básicamente es una vitamina que requiere mucho el contacto con el sol, ¿no? Tanto la gente que vive en zonas donde no hay sol, suplementos de vitamina D, ¿no? La vitamina B12, ¿quiénes tienen deficiencia de vitamina B12? Los carnívoros, de hecho que no. Se demostró que los vegetarianos podrían tener deficiencia de vitamina B12, ¿no? Pero eso también es de pinzas, porque he conocido vegetarianos que, a pesar que son vegetarianos, les he tomado los saques de vitamina B12 no está tan bajo. ¿Y los veganos? Los que son veganos puros, sí. Ahí, por ejemplo, se les da suplementos de vitamina B12 y tranquilos. Entonces, pero lo curioso es que su factor de alimentación y estilo de vida los protege a pesar de la deficiencia de vitamina B12. El hierro, el aumento de reservas de hierro corporal también no es tan bueno que digamos. Hay gente que hierro, exagera el hierro, tampoco es bueno. Entonces puede llevar a factores desencadenantes de diabetes. Ahora, por ejemplo, la falta de actividad física debido a la mayor preferencia por el acceso a transporte motorizado, escaleras mecánicas o ascensores. Bueno, por ejemplo, tú que tienes la agenda ahorita 2 y el carro te deja 2 cuadras más allá. ¿Qué vas a decirle al conductor? Yo le he dicho, señor, que quería bajar en el carro, me dice, señor, gracias, porque me está ayudando a caminar. Y voy a caminar el día de 2 cuadras más. El ser humano ya no hace ejercicio, ¿no? Y comemos esto, quieran o no, comemos esto. No sé si ustedes ya dejan de comer, pero el problema es que el cerebro genera adicción. La Coca-Cola es adictiva, eso lo sabemos muy bien, porque tiene un efecto osmótico y de hiperosmolaridad y siempre te va a generar sed y siempre te va a deshidratar. ¿Listo? Y vas a querer consumirlo. Y si tiene, la cafeína tiene cierta adicción. De hecho, que tu pan, todas tus papas fritas y más la Coca-Cola es una carga de carbohidratos extremadamente alta. Yo te lo acepto si haces ejercicio. Sales a correr, todo eso, no, igual lo vas a consumir. Pero si vas a comer eso y te vas a quedar mirando una serie coreana y te vas a dormir, ¿qué energía vas a consumir? ¿Qué queda? Vas a aumentar de peso, vas a aumentar de peso y vas a aumentar de peso. Tu balance es diferente. Por ejemplo, en un país hicieron un experimento, no sé si lo vieron ustedes en YouTube, que colocaron a las escaleras música, notas musicales. Entonces la gente le gustaba subir a escaleras que suenen tan, 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 tan. Acá en el autobús colocaron calorías, ¿no se han visto en las escaleras? Dicen, genial, yo voy ya, sigo bajando. Entonces son estrategias, pero a ver, tengo un paciente de 96 años, ¿ya? Y sale a correr. ¿Ya? Corre, hace ejercicio, trabaja en la chacra, viene a visitar a sus hijos. 96 años. Tengo un paciente de 72 años diabético que está en la cama, ha tenido ya 2 ACVs, le han amputado una pierna.
Y él, según me contó su hijo, nunca se cuidó. Era una persona que tomaba cerveza, era una persona, ¿me dejo entender? El destino está en nosotros. Qué genial, ¿no? Vivir hasta 26 años lúcido, conversando con tu familia, ver a tus nietos, ver a tus... O sea, pues, ¿verdad? Si ustedes, 96 años, a ustedes les falta todavía, ¿cuántos años? Son 76 años todavía. Claro, o sea, ¿no? Yo pienso que el estilo de vida es un papel importante. ¿Sí? Entonces, moraleja, el mejor criterio para el desarrollo de diabetes no es tanto la genética, ya, eso ya lo he visto, es el estilo de vida. ¿Ya? La genética es un factor, pero no es el total. ¿No? Lo que decía, desnutrición materna, se ha visto que cuando hay desnutrición materna también te haces propenso a que el hijo se vuelva diabético. Y otras enfermedades más, por si acaso, ¿no? Sobrenutrición, obesidad materna durante el embarazo. ¿Ya? No es bueno que coman mucho más. No tengan a sus hijos saludables, vegetarianos, burritos, cosas. Nada que helado, pollo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay mucha obesidad materna, hay cambios metabólicos del feto, ¿ya? Y esto genera cierta resistencia, ¿ya?, a la insulina, y esto genera macrosomía. Los niños se hacen grandes. Y esto significa que el niño va a tener cierta obesidad infantil y eso lo vuelve premetabólico para un síndrome metabólico y eso lo vuelve diabético. Entonces, agreguen, mujer, mamá diabética, comió mal y lo volvió obeso al bebé. No solamente adquirió la genética, sino también adquirió un mal metabolismo durante la gestación. Entonces, su riesgo es mucho más alto. ¿Ya? Su riesgo es mucho más alto. Bueno, esta es la cascada de la obesidad y la inflamación, que viene a ser lo que una vez les expliqué sobre la interleuquina 6, factor nervioso alfa, y la interleuquina 1, que son factores que van a generar inflamación. Y la inflamación, doctores, significa desregulación. ¿Ya? Y toda persona obesa, al tener la regulación, más rápidamente puede destruir sus células beta, ¿ya?, y generar más resistencia a la insulina. Por eso la obesidad no es un factor nada bueno. Ya está, llegamos al punto que ya para finalizar, que sea ¿qué? El objeto minoso. ¿Saben lo que llaman el objeto minoso? El objeto minoso básicamente se refiere a estos 8 factores. Uno es disminución de la secreción de insulina. Disminución del efecto de ¿quién? De las incretinas. Incremento de la lipólisis. Incremento de la absorción de glucosa. Resistencia ¿a quién? A la insulina. Incremento de la secreción de glucagón. Aumento de la producción hepática de ¿quién? De glucosa. Y disfunción de los neurotransmisores cerebrales. En pocas palabras, esto de acá tiene que ver con la depresión. O sea, cuando te da depresión, ya no hay regulación neurotransmisora y es por eso que ya tu control de insulina y glucagón se pierde, ya el paciente come, ya no hay, la leptina no hace caso, la grelina tampoco, o sea, todo es una regulación total y eso te vuelve hipertensión. Vamos, ¿cómo es que disminuye la secreción de insulina? Entonces, a ver, si tú comes en la mañana, tarde, noche, de comidas, en la noche, más noches, lo que vas a hacer es que tu páncreas trabaje cada momento. Trabaja, y lo va a hacer 1 año, 2 años, 3 años, sigues comiendo chatarra, comiendo gaseosas, tu páncreas se está dando más insulina para que no hagas hiperglicemia, pero el páncreas se va a agotar. ¿Ya? Esto se llama agotamiento pancreático. ¿Sí? Y sucede que si tu páncreas se comienza a agotar, ya no produces buena cantidad de insulina. ¿Y qué riesgo tienes? Que causas que hiperglicemia. Doctor, ¿qué sucede si comienza a bajar la secreción de insulina? También la respuesta inflamatoria que se genera va a haber una disminución del efecto de las incretinas a nivel del duodeno, yeyuno, ilio, va a comenzar a disminuir también la secreción de incretinas. El intestino se va a llenar de grasa. Y acá quiero que entiendan una cosa. ¿Qué es más riesgoso? ¿Tener glucosa alta y comer harinas o tener grasa? Adivinen cuál es más riesgoso.
grasa. O sea, yo prefiero que ustedes tengan colesterol y triglicéridos bajos, normales, y ya, pues tengan tu glucosa alta. Porque se ha visto lo siguiente, que los que tienen triglicéridos elevados, y te lo voy a explicar por qué, son más propensos a ser diabéticos. Repito, los que tienen triglicéridos altos son más propensos a ser diabéticos. Y doctor, ¿por qué? Porque se ha visto que las personas que tienen triglicéridos y colesterol alto, más que todo triglicéridos, tienden a alterar el receptor de insulina. Y si alteran el receptor de insulina, ¿qué significa? Va a ser resistencia ¿a quién? A la insulina. Y si hace resistencia a la insulina, o sea, hay insulina, pero no tienes el efecto que necesitas. Por tal motivo, toda persona, pues van a escuchar una nueva tendencia de los fisiólogos, fisiopatólogos, que dicen que una persona que come mucho carbohidrato, sí podría desarrollar diabetes, pero una persona que come mucha grasa, sí desarrolla diabetes. Es más propenso, ¿ya? Entonces, moraleja, ¿no? Si ustedes quieren evitar pacientes desarrollar diabetes, no solamente come o baja grasa, ¿listo? Baja grasa. Entonces, ahí viene esta parte, incremento de la lipólisis. Sucede que llega un momento en que el tejido graso comienza a liberar tejido, ácido graso, triglicéridos, comienza a liberar, y esto te eleva en sangre, ¿no? Y eso te da un factor. El otro es incremento de la absorción de glucosa, sí. La riñón comienza a absorber más glucosa, como esforzándose en retener la mayor cantidad. Ustedes saben que el umbral de reabsorción es alto, es bastante, ¿no? Reabsorbe glucosa. Resistencia a la insulina, y oh sorpresa, la resistencia a la insulina se genera más que todo por el acúmulo de tejido graso, que bloquea los receptores y no te permite la absorción adecuada. Incremento en la secreción de glucagón, oh sorpresa. Se ha visto de que cuando uno tiene inflamación a nivel pancreático, se genera un estímulo mayor a nivel de las células alfa, aumenta la producción hepática de glucosa. También se ha observado que los pacientes diabéticos tienden a ser más tienden a formar mayor cantidad de glucosa. O sea, convierten las proteínas en glucosa, es como que hacen gluconeogénesis, ¿ya? Convierten proteínas en glucosa, todo lo convierten en glucosa. Por eso que los diabéticos comienzan a tener músculos, veanlos, su masa muscular comienza a ser chiquita. Y se vuelven panzoncitos porque comienzan a comer más grasa inicialmente. ¿Ya? Inicialmente. ¿Listo? Entonces, estos son los 8 factores que ustedes deben conocer con respecto al efecto luminoso. En conclusión, entonces, la concentración de glucosa plasmática en ayunas y el volumen de las células beta, ¿no? Por ejemplo, acá vean los diabéticos cómo las células beta, ¿no?, comienza a crecer en los pacientes que son diabéticos, ¿ya? Es decir, comienza a haber mayor preponderancia de crecimiento y estímulo de las células beta. Vamos a ver acá el mecanismo del flujo de metabolismo del control, básicamente la glucosa a nivel hepático. Miren, acá viene la glucosa, se almacena y yo puedo usar como combustible de Krebs, pero también lo puedo almacenar como tejido graso, ¿no? El otro es el hígado, la producción de glucosa hepática basal en el paciente con diabetes tipo 2 y la relación con la glucosa en ayunas, ¿ya? Miren cómo las personas, la glucosa basal en los diabéticos es mayor, ¿ya? Es mucho mayor. Entonces, lamentablemente se pierde la conexión. Miren el control que se mantiene dentro de los eventos normales, ¿no? Entonces, las mitocondrias hacen disfunción mitocondrial y miren acá la resistencia a la insulina, ¿no? Vean cómo la disfunción mitocondrial causa disminución de la producción de los ácidos grasos saturados, con lo cual obtienen la acumulación de los mismos, ¿no? Miren cómo se acumula, y eso va a hacer de que de alguna manera se genere una resistencia. No hay la misma respuesta a nivel mitocondrial a pesar de que la insulina esté en el receptor, ¿no?
por respuesta inflamatoria. En el músculo, la captación de glucosa mediada por insulina está reduciendo el diabetes tipo 2. En pocas palabras, a pesar que hay insulina, por la resistencia, el músculo no adquiere glucosa, ¿ya? Y comienza a ser hipotrofia. ¿Listo? Y así hipoglicemia, ¿no? Tejido lipídico también hay un incremento de la lipólisis y eso te lleva a aumentar los triglicéridos, ¿no? Y eso es un factor no adecuado, ¿sí? Lipólisis, que lo hemos mencionado. Y por último, tenemos un equilibrio entre la insulina y el glucagón, ¿ya? Siempre hay un equilibrio y no desaparecen ambos. Existe otro fenómeno que se llama la hiperglucagonemia. Aquellas personas que tienen secreción excesiva de glucagón, ¿ya? Los fenómenos de células alfa y potencialmente otros fenotipos celulares endocrinos pueden ser linajes predeterminados a la pérdida de factores críticos de células, ¿no? Que suprimen genes relacionados con células no beta. Y ahí tiene que ver con el glucagón. Entonces, durante la patogénesis de la diabetes tipo 2 puede producirse un cambio en el fenotipo endocrino desde células beta a células alfa. En pocas palabras, se potencian más las células alfa. Y es por eso que estas personas comienzan a producir más glucagón y tienen más glucosa elevada. Miren lo que pasa en las incretinas, en los que son grupo normal y los que son diabéticos. La cantidad de creatina, miren cómo baja en los diabéticos, no hay mucha incretina. Entonces, y esto altera básicamente la activación de la secreción de insulina. Las incretinas modulan la insulina y glucagón para disminuir la glucosa en sangre durante la hiperglicemia. Ese es otro efecto que ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto. En conclusión, entonces, mi cerebro, mi hipotálamo, se va a encargar específicamente de activar la saciedad o activar básicamente el hambre, la ingesta, dependiendo del momento que yo me encuentro, que mi cuadro psicológico lo puede alterar. Y es por eso que hay personas que ya no logran controlar este nivel neurológico y se vuelven obesos, ¿ya? Y otros que sí lo logran controlar, ¿no? Entonces dependerá mucho del estilo de vida que nosotros llevemos. Acá les voy a hablar de los niveles de SGLT2 porque también me pueden ayudar a bajar los niveles de glucosa, ¿no? Listo, eso ya lo hemos tocado anteriormente. Bien, otra vez terminamos ahí, gracias por su tiempo. Muy bueno. ¿Papá sabrá más sobre el examen? ¿Qué? ¿Así? Allá. Ya. ¿Es que era así? 24. Ya. Ya, nos faltan dos temas, me parece. Y uno tiene que ver con el sistema digestivo. ¿Ya? El sistema digestivo, me parece que vamos a tocar. Sí. Ya, entonces de ahí vamos a terminar y de ahí vamos a entrar a otro mundo que tiene que ver con los superalimentos. Ahora vamos a ver ahí mineralocorticoides, glucocorticoides, androgénicos y todo lo que se trata con catecolaminas y las hormonas del sistema reproductor, que ustedes también la conocen, es que no creo que va a ser muy difícil avanzar. Bien. ¿De qué para el segundo examen? 30. Lo mismo que primero. Sí. Ah, ya.